Tras el rescate del Canciller Supremo Palpatine durante la batalla de Coruscant y la posterior victoria de la República, el Alto Consejo Jedi se reunió en el Templo Jedi para discutir su próximo movimiento. Se decidió que Yoda viajaría a Kashyyyk para ayudar a los Wookiees en su lucha contra el ejército de droides. Mientras la flota del maestro Yoda ahuyentaba a la flota de invasión separatista, los droides ocuparon el archipiélago Wawat. Además del gran ejército de la República, el ejército Wookiee estaba presente en la ciudad llamada Kashirjo, ya que los Wookiees de todo el planeta llegaron para defenderla. Después de que los soldados clon y los guerreros Wookiees establecieron un perímetro en la playa para enfrentarse al enemigo, el ejército droide se movilizó y atravesó el mar para llegar a Kashirjo. Mientras los clones y los Wookiees disparaban desde la playa y desde los árboles, los guerreros Wookiees se balanceaban desde los acantilados a lo largo del archipiélago para colocar bombas en los tanques droides. En el frente de batalla, los catamaranes Wookiees fueron ayudados por los turbotanques, los AT-RT y los AT-AP de la República. Se enfrentaron a una enorme oposición por parte de los tanques droides, los droides araña y las cañoneras droides. En lo alto del malecón había 2 torretas y varios soldados clon que disparaban fuertemente, por lo que las fuerzas de la República y los Wookiees lograron mantener su posición en la playa. Mientras tanto, después de haber planificado la invasión de Mandalore, la República seguía ocupada con varios frentes de batalla en los asedios del borde exterior. Por lo tanto, Anakin Skywalker, por más que quería ayudar a su antigua Padawan, Ahsoka Tano, quien había dejado la Orden Jedi, no podía acudir personalmente, por lo que dividió la Legión 501 y asignó una división bajo el mando del recién ascendido comandante Rex para llevar a cabo el asalto. Sin embargo, Maul había previsto que Kryze buscaría la ayuda de los Jedi. De hecho, era una parte vital de su plan. Habiendo tenido una visión del gran plan de su antiguo maestro Darth Sidious, que pronto se haría realidad, tenía la intención de sobrevivir al caos. Maul había orquestado el asedio con la intención de atraer tanto a Kenobi como a su aprendiz a Mandalore para matarlos, con la esperanza de tomar su ansiada venganza contra Kenobi. En el caso de Skywalker, Maul esperaba acabar con él para vengarse de Sidious, ya que sus visiones le habían revelado que el Señor Oscuro estaba preparando a Skywalker para que fuera su próximo aprendiz. Maul fue apoyado por su primer ministro títere Almec y sus supercomandos mandalorianos, entre ellos Saxon y Kaz, así como por el reformado colectivo Sombra. Tano, Rex y Kryze llegaron a Mandalore con sus fuerzas en 3 destructores estelares clase Venator. Luego descendieron en una flota de cañoneras y transportes sobre Sundari desde la órbita, que pese a haber sido atacadas por los supercomandos mandalorianos, lograron aterrizar, y tanto las fuerzas leales a Kryze como a los clones avanzaron hasta la ciudad. Pronto pudieron tomar los muelles y las fuerzas de Saxon y Kaz también comenzaron a ser rechazadas. Informado del desarrollo, Almec les ordenó a los Doge y a sus fuerzas que se retiraran a la ciudad subterránea y prometió que se encontrarían allí. Maul, habiendo ansiado el asalto, estaba esperando en el sistema de alcantarillado, planeando tender una trampa para el Jedi que Kryze hubiera traído consigo, esperando que se tratara de su viejo enemigo Kenobi. Kryze se dirigió al Palacio Real de Sundari, mientras que Ahsoka y un escuadrón perseguiría a Saxon a través de las tuberías y el alcantarillado de la ciudad. Kryze tuvo éxito en su enfrentamiento contra Almec, y él le dijo que había traído a los Jedi a una trampa, pero que había traído a la equivocada.
Trató de advertirle a Tano, pero solo se escuchaba estática. Tano en efecto fue emboscada y rodeada, y Maul se rebeló, pero él esperaba a Kenobi y a Skywalker y se preguntó si el plan de Sidious ya se estaba cumpliendo. Rex llegó con sus hombres disparando, pero Maul decidió retirarse. En el palacio se reunieron Tano, Kryze, Rex y Kenobi, donde Tano le contó sobre la mención de Sidious y que él ya había escuchado ese nombre gracias a Dooku. Pero como Anakin ya había acabado con él, no había forma de extraer la información, por lo que la única forma de saber más sería atrapar vivo a Maul. Kenobi había sido enviado a Utapau a cazar a Grievous, por lo que no podía enviar apoyo. Además le contó a Ahsoka que Anakin había sido enviado a espiar al canciller supremo Palpatine, y justo en ese momento Rex reportó un ataque. Maul emboscó a unos clones, capturando al soldado clon Jesse, y lo empezó a interrogar. Luego envió a Saxon a silenciar a Almec, que estaba en prisión, y después de hablar brevemente con Tano, Kryze y Rex, Saxon cumplió con su cometido, mientras que Maul, después de obtener información sobre Tano, hizo nuevos planes. Les dijo a los líderes de los sindicatos criminales que se ocultaran y a los supercomandos que se prepararan para luchar hasta el final contra los invasores. Maul los esperó en la sala del trono, y Kryze y Rex se fueron porque Saxon había empezado su ataque, por lo que Tano y Maul se quedaron solos y conversaron, y eventualmente Maul le contó de sus visiones sobre Skywalker, siendo preparado para convertirse en el próximo aprendiz de Sidious. Tano estaba incrédula y enojada, y empezó un feroz combate con sus sables de luz, hasta que Tano logró patear a Maul a través de un panel de vidrio detrás del trono. Afuera, mientras los civiles de Sundari que no estaban en refugios corrían, los clones y algunos de los guerreros de Kryze se enfrentaron a los supercomandos atacantes. Inicialmente fueron rechazados, pero la llegada de Kryze y más mandalorianos aliados cambió el rumbo de la batalla, lo que permitió que Rex y sus hombres se hicieran cargo. Kaz fue capturada junto con algunos de sus soldados, mientras que regiones enteras de Mandalore se vieron sumidas en combate. Luego, después de otro duelo, Maul fue capturado y entonces Kryze fue nombrada regente de Mandalore. La cacería del general Grievous llevó a Kenobi al planeta Utapau, donde llegó con la excusa de reabastecer combustible y fue recibido por el encargado de la ciudad, que discretamente le reveló que en efecto la Confederación estaba ocupando la ciudad y usando a sus habitantes como rehenes. Kenobi envió a su droide astromecánico para informar a su flota de la situación, pero él se quedó para enfrentarse a Grievous. Se logró infiltrar en el hangar, donde presenció la reunión de los líderes separatistas, y cuando terminó se dejó caer, rebelándose ante Grievous, primero derrotando a sus magnaguardias y después enfrentándose al general en un feroz combate, donde Kenobi le cortó 2 de sus manos. En ese momento llegaron las fuerzas de la República lideradas por el comandante Cody, que procedieron a enfrentarse contra los droides B-1 y B-2, apoyados por droides Cangrejo, donde ambos bandos sufrieron bajas rápidamente debido a la intensidad del ataque, mientras que los droides buitres fueron desplegados para hacer frente a las cañoneras. Grievous huyó hacia los niveles más bajos de la ciudad, con Kenobi persiguiéndolo de cerca, aunque su sable de luz se cayó aterrizando a los pies de Cody, quien más tarde informó a los miembros del Consejo Jedi sobre la búsqueda actual de Kenobi y la batalla con Grievous. Luego el maestro Windu hizo que Skywalker le comunicara dichos progresos al canciller Palpatine. No obstante, Windu y los otros miembros del Consejo expresaron en secreto sus sospechas sobre las intenciones de Palpatine, con Windu mencionando la posibilidad que tendrían de destituir al canciller de su cargo si se negaba a renunciar a sus poderes de emergencia después de la derrota de Grievous.
enfatizando que el Consejo necesitaría tomar el control del Senado Galáctico para garantizar una transición pacífica de poder al elegir un nuevo Canciller Supremo. Por otro lado, Kenobi eventualmente alcanzó a Grievous, y después de otro intenso combate, finalmente el maestro Jedi emergió triunfante sobre el general, lo que dejó al virrey Nute Gunray como el líder separatista. La muerte de Grievous fue reportada más tarde al Consejo Jedi, con Windu preparándose para ir a la oficina de Palpatine para informarle de este evento, con la esperanza de que dejara sus poderes de emergencia hasta que Skywalker le reveló que Palpatine era en efecto un Lord Sith. Entonces, Windu, junto a Fisto, Tim y Kollar, confrontaron al canciller. Palpatine rápidamente admitió su identidad y acabó con todos menos con Windu. A pesar de ser desarmado y casi asesinado por Windu, un desesperado Anakin Skywalker que necesitaba a Sidious para salvar a su esposa Padmé de la muerte, traicionó a Windu y permitió que Sidious acabara con el Jedi. El Señor de los Sith inmediatamente declaró a los Jedi enemigos de la República y ejecutó la Orden 66, forzando a los clones a que traicionaran a sus generales Jedi. Skywalker traicionó a los Jedi y se rindió ante Sidious, por lo que el Lord Sith lo tomó como su aprendiz y lo nombró Darth Vader. Entonces Vader fue enviado al Templo Jedi, donde acabó con todos los Jedi que se encontraban allí. En Utapau, después de que el comandante Cody recibiera la Orden 66, ordenó a sus hombres que dispararan contra Kenobi, pero el Jedi sobrevivió. En Kashyyyk, el comandante Gree y Hek intentaron ejecutar al gran maestro Yoda. Sin embargo, este los decapitó a ambos antes de que pudieran atacarlo y logró escapar del planeta gracias a la ayuda de Tarful y Chewbacca. Tras acabar con los Jedi en Coruscant, Vader procedió con la próxima orden de su nuevo maestro, dirigiéndose a Mustafar para eliminar al virrey Donrey y los demás líderes separatistas que se escondían en el planeta. Eventualmente el maestro Yoda y Kenobi fueron al templo Jedi y averiguaron lo que había pasado, por lo que Yoda envió a Kenobi a luchar contra Skywalker, mientras que él se enfrentaría contra Darth Sidious en un intento desesperado de acabar con los Sith. El maestro Yoda fue al Senado donde luchó contra Sidious en un intenso combate muy parejo para ambos, pero Yoda comprendió que había fallado su objetivo y se vio obligado a retirarse. Por su parte, Lord Vader cumplió con su misión de acabar con los líderes separatistas. Sin embargo, su antiguo maestro Obi-Wan Kenobi llegó a Mustafar y ambos se enfrentaron en uno de los duelos más épicos donde Kenobi emergió victorioso, dejando a Vader al borde de la muerte. Pero llegó Sidious y logró salvarlo, eventualmente diciéndole que en su enojo había acabado con su esposa Padmé Amidala, sin saber el destino de sus hijos, Luke y Leia, quienes serían criados por separado. Para proteger a los niños del Imperio y de Darth Vader, Obi-Wan Kenobi llevó personalmente a Luke a vivir con el hermanastro de su padre, Owen Lars, y su esposa al planeta Tatooine, mientras que el senador Bail Organa aceptó adoptar a Leia junto a su esposa, la reina de Alderaan. Las guerras clon se libraron durante 3 años, casi 4 para el momento en que terminaron, y cumplieron exactamente con el propósito que Palpatine había esperado alcanzar. La Orden Jedi fue destruida, la República fue transformada en el primer Imperio Galáctico y el Senado Galáctico en el Senado Imperial, con Palpatine como su emperador. Los últimos remanentes de la Confederación, conocidos como los reductos separatistas, continuaron luchando contra el Imperio.
La Armada Imperial justificó su existencia afirmando que había una guerra interminable contra los reductos y una rebelión disidente contra el imperio. Los soldados de asalto imperiales fueron desplegados para poner bajo el control imperial los antiguos planetas confederados. Entonces, el imperio expandió su dominio por toda la galaxia, usando el recuerdo de las guerras clon, prometiendo traer el orden a una galaxia agotada por la guerra. No obstante, su naturaleza represiva eventualmente terminaría siendo la principal causa de descontento de los habitantes de toda la galaxia, que se rebelarían contra el Imperio Galáctico.